La última vez que vi a Carmen sonreír como lo hacía antes fue el miércoles pasado, justo antes de que todo se fuera a la mierda. Tenía esa sonrisa suya de medio lado, la que usaba cuando ocultaba algo y le parecía gracioso que yo no me diera cuenta. Estábamos en el coche, parados en un semáforo en la avenida del puerto, y me preguntó si podía salir el viernes por la noche con sus amigas de la universidad. Que se iban a juntar para celebrar no sé qué aniversario de fin de carrera. Le dije que sí sin pensarlo mucho, como siempre. A Carmen le gustaba tener su espacio, y yo nunca fui el tipo de marido que pone pegas por esas cosas. Aparte, tenía previsto quedarme en casa arreglando unas cosas del trastero y viendo el partido del Valencia. Todo muy normal, muy de siempre. Lo que no fue normal fue cómo se despidió. No hubo beso, ni un te quiero, solo un ya te aviso si llego tarde. Y yo, como un tonto, asentí con una sonrisa. Al día siguiente, ella salió del trabajo directamente con sus amigas. Me avisó por mensaje a las 7:30 de la tarde. Cena con las chicas. No me esperes despierto. El corazón me chirrió un poco. Carmen nunca usaba emojis, y menos ese. No supe decir por qué, pero algo me incomodó. Encendí la tele, me abrí una cerveza, pero no podía concentrarme. Cada vez que oía el sonido del WhatsApp, esperaba que fuera ella, pero no escribía más. A las 11:45, miré su ubicación en el móvil. Sí, tenía su localización activa porque una vez se perdió en una ruta de montaña y desde entonces dejamos eso por seguridad. Aparecía en una calle del centro, cerca de Ruzafa, pero no en ningún restaurante ni bar conocido. Estaba parada, como si no se moviera. Luego se desconectó. Ubicación no disponible. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, y sentí un nudo en el estómago. No era celos. Era miedo. Algo estaba mal, y lo sabía. No soy paranoico. No soy de esos tipos que revisan el móvil de su pareja ni que montan escenas por una salida. Pero esa noche, algo dentro de mí cambió. Me acosté sin decir nada, pero dormí con los ojos abiertos, escuchando cada ruido de la calle, esperando que Carmen volviera. Eran las 2:30 de la madrugada cuando escuché la puerta del piso cerrarse con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. No encendí la luz, solo me hice el dormido. Ella se metió en la cama sin tocarme, sin decir una palabra, y se quedó de espaldas. El corazón me latía como si fuera a salirse del pecho, pero no dije nada. Me quedé ahí, tumbado, preguntándome qué carajo estaba pasando. Y lo peor fue darme cuenta de que, aunque no tenía pruebas, ya lo sabía. Ya lo sabía todo. La mañana siguiente no fue distinta en apariencia, pero yo ya no era el mismo. Me levanté antes que ella, aunque apenas había dormido. Preparé café como siempre, pero sin encender la radio, sin poner música, sin ruidos innecesarios. Me senté en la mesa con el portátil abierto fingiendo que revisaba presupuestos, pero no podía pensar en otra cosa. Cuando Carmen apareció por la cocina, con el pijama de cuadros que solía ponerse cuando quería mostrarse tierna, la miré detenidamente. Su cara estaba limpia, sin maquillaje, y se notaba que había dormido mal. Se sentó frente a mí y dijo, con la voz algo ronca, ayer llegué tarde, lo sé, se alargó más de lo que esperaba. Solo asentí. No quería discutir, no ahí, no con la taza de café entre las manos. Ella bebió un sorbo, no me miró, y se quedó callada. Yo tampoco dije nada. El silencio duró más de 10 minutos. Lo que me empujó a actuar fue la certeza de que me estaba mintiendo.
Esa dirección en el móvil no era de ningún bar, y lo sabía porque, cuando Carmen se metió en la ducha, abrí Google Maps y busqué la calle exacta. Era un edificio de oficinas, cerrado a esa hora. Pero uno de los pisos tenía nombre. Estudio B11. No decía más. Esa tarde, mientras ella seguía con su jornada normal, llamé al número que aparecía en la página web del lugar. Fingí ser un cliente interesado en reformar una oficina. Me dijeron que no trabajaban con clientes directos, que era un estudio de fotografía privado, no abierto al público. Agradecí la información, colgué, y por poco no lancé el móvil contra la pared. Carmen conocía a gente en ese sector, claro que sí, pero nunca me habló de ese sitio. Nunca. Pasé el resto del día sin poder concentrarme. En el trabajo me hicieron preguntas y asentía sin entenderlas. La pantalla del ordenador me quemaba los ojos, el teclado parecía de otro idioma. Solo pensaba en lo mismo, que hacía mi mujer un viernes por la noche en un estudio privado, sin amigas, sin explicaciones, desconectando su localización justo cuando llegaba allí. A las 8 en punto, cuando volví al piso, me encontré con Carmen en el sofá, viendo una serie. Me saludó con un beso en la mejilla y me ofreció algo de cenar. Dije que no tenía hambre, y me fui directo al baño. Me encerré con el móvil, abrí su cuenta de Google, sí, la tenía guardada en mi teléfono porque ella me lo pidió una vez cuando necesitaba ayuda con el correo, y revisé el historial de ubicaciones. La noche anterior había estado casi 2 horas en la misma dirección. Luego, una parada rápida en una gasolinera, y de ahí a casa. No hubo desvíos. Todo estaba claro. Esa noche, cuando ella se durmió, fui al salón, me senté en el sofá con el portátil y empecé a buscar. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero tenía que hacer algo. Entré a sus redes sociales, nada extraño. Luego al correo electrónico. Lo primero que noté fue que había una carpeta archivada con varios correos intercambiados con alguien llamado Martine. Era un fotógrafo, aparentemente. Al principio los correos eran sobre un proyecto para reformar una parte de su estudio, luego empezaban a incluir bromas, comentarios personales, incluso uno donde ella decía que con él todo se sentía más ligero. Ahí fue cuando supe que no estaba solo en mi cabeza. Era real. No tenía todas las piezas, pero tenía suficientes para entender qué estaba pasando. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá, leyendo, haciendo capturas, copiando archivos a una carpeta encriptada, todo sin saber exactamente qué iba a hacer con ello. A las 6 de la mañana, entré en la habitación y ella seguía dormida, boca abajo, con el brazo colgando fuera del colchón. Me senté en el borde de la cama y la miré durante largo rato. Era la misma mujer con la que me había casado, con la que había planeado tener hijos, aunque luego decidimos no hacerlo, con la que había compartido vacaciones, peleas, risas. Cenas sin hablar y domingos enteros sin salir de casa. Y sin embargo, ya no sabía quién era. Me di cuenta de que la confianza, una vez rota, no se podía arreglar con explicaciones. Necesitaba respuestas, pero más que eso, necesitaba ver hasta dónde llegaba todo. Ese mismo sábado, le dije que iba a casa de mi hermano en Castellón, que necesitaba ayudarle con unas reformas. No era cierto. Cogí el coche, me estacioné a una calle del edificio donde estaba el estudio B11, y esperé. No sabía si aparecería, pero no tenía otra opción. Estuve allí desde las 10 hasta la 1 del mediodía, y justo cuando pensaba rendirme, la vi. Carmen, con vaqueros ajustados y una camiseta blanca, caminando con paso rápido hacia la puerta. Llevaba una bolsa pequeña,
de esas que se usan para llevar una muda o productos de aseo. Cuando entró, el portero automático sonó, y una voz masculina respondió. No entendí lo que dijeron, pero sí noté el tono. Subió y no volvió a salir. Esperé 20 minutos más, luego bajé del coche, fui al portal y marqué el timbre del estudio B11. Otra voz respondió, esta vez más cerca. Dije con calma. Soy el marido de Carmen. Abre. No hubo respuesta. Solo silencio. El silencio tras ese timbrazo me hizo sudar las palmas. No me contestaron, pero sabía que me habían escuchado. Estaba completamente seguro de que Carmen estaba ahí dentro, probablemente con él, y que en ese momento estaban decidiendo si abrirme o no. Me quedé quieto frente al portero durante un buen minuto, observando cada ventana del edificio, buscando algún movimiento detrás de los visillos. Finalmente, la puerta principal se abrió con el zumbido eléctrico, y supe que alguien me había dado paso desde dentro. Entré despacio, sin correr, subí las escaleras hasta el segundo piso y me detuve frente a la puerta marcada con las iniciales del estudio. No toqué. La puerta ya estaba entreabierta. La empujé suavemente, y al hacerlo me encontré de frente con Carmen, parada en mitad del recibidor con la cara blanca como la pared que tenía detrás. No decía nada. Estaba completamente inmóvil, como si no esperara que realmente subiera. ¿Quién es él? Fue lo único que dije. Ella abrió la boca, luego la cerró, después hizo un gesto hacia el interior del estudio como si no supiera qué hacer con las manos ni con la situación. Desde dentro se oyó una voz masculina, no gritaba, pero hablaba con tono firme. ¿Quieres que me quede o me voy? Quédate, Martín, respondió Carmen con una voz que me sorprendió por lo seca. Pasé al interior. El sitio era amplio, con varias luces de fotografía, una cama de fondo, supuestamente usada para sesiones más íntimas, aunque yo ya no podía pensar en otra cosa, y una pequeña cocina en la esquina. Martín estaba sentado en una silla, con una camisa desabrochada y el móvil en la mano. Ni se levantó ni me ofreció saludo alguno. Solo me miró. ¿Esto es lo que haces los viernes por la noche? Le solté sin levantar la voz. Carmen no respondió de inmediato. Cruzó los brazos, respiró hondo y me miró directamente. No voy a justificarme, dijo. Pero no empecé esto así. No vine buscando esto. ¿Y cómo empezó? Pregunté. Fue una colaboración para su proyecto, vino al estudio de arquitectura a proponerlo, empezamos a trabajar juntos, hubo confianza, luego demasiada confianza, y un día, pasó, respondió sin parpadear. ¿Pasó? Repetí mientras la miraba con asco. ¿Eso te parece una explicación válida? Martín intervino entonces, como si fuera parte del matrimonio. No es justo que la presiones así, esto es entre ella y tú, pero si vas a venir a gritar. Tú no tienes ni idea de lo que es justo, interrumpí. Tú sabías que era casada. Sabías que tenía una vida. Y tú sabías que esa vida ya no funcionaba, soltó él, levantándose por fin. Me ha contado cómo la tratabas, cómo no hablaban, cómo todo era rutina. Le di un paso hacia él. No tenía miedo, estaba lleno de una rabia que me apretaba el pecho y me empujaba a hacer algo que no debía. Carmen se metió entre los dos. Basta ya. Gritó con fuerza. Esto no es una pelea de machos, esto es mi culpa. Yo fui la que aceptó venir aquí, la que empezó a mentirte, la que te traicionó. ¿Y por qué? Dije casi sin voz. ¿Por qué no me dijiste que ya no sentías lo mismo? ¿Por qué me dejaste haciendo el papel de marido confiado mientras te acostabas con otro?
Porque me dio miedo decírtelo. Porque pensé que era una etapa. Porque creí que podía seguir como si nada. No sé. Ni yo lo tengo claro. ¿Hace cuánto? Pregunté. Desde hace unos 3 meses. Solo pasó 2 veces. ¿Y qué es esto hoy? ¿La tercera? Ella bajó la mirada. No lo sé, Javier. No lo había pensado así. Miré a Martín. Él me sostuvo la mirada. No me pidió perdón. No se disculpó. No se movió. Era un tipo seguro de sí mismo, convencido de que no había hecho nada malo. Tal vez en su cabeza no lo había hecho. Me giré hacia Carmen. Por un momento sentí que no la conocía. No por el engaño en sí, sino por su forma de manejarlo, su frialdad, su sinceridad tardía que no sabía si agradecer o escupirle en la cara. No sé si esto se puede arreglar, le dije. No sé si quiero siquiera intentarlo. Pero lo que sí tengo claro es que tú y yo no seguimos igual después de esto. No espero que lo entiendas ni que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que no era mi intención destruirnos. Pero tampoco me arrepiento. Pues entonces está claro, dije, caminando hacia la puerta. No hay nada que salvar. Y me fui. No grité, no rompí nada, no me giré. Cerré la puerta tras de mí y bajé las escaleras con la cabeza llena de preguntas que no sabía si quería responder. Al llegar al coche, me senté sin arrancar. Tenía las llaves en la mano, pero no sabía si debía volver a casa o irme a cualquier otro sitio. Solo supe que la persona con la que había compartido una década acababa de dejar de ser parte de mi vida, al menos como la conocía. No volví directamente a casa esa tarde. Di vueltas por la ciudad en el coche sin un rumbo fijo, evitando pasar por calles conocidas o sitios donde supiera que podía cruzarme con alguien. Me estacioné finalmente en la playa de la Malvarrosa, donde no había mucha gente a esa hora. Me quedé dentro del coche con la ventana bajada, escuchando el sonido de los coches que pasaban y el murmullo lejano de las olas. No pensaba en Carmen en ese momento, no exactamente. Pensaba en todo lo que me había tragado, en cada gesto amable que ahora se sentía falso, en las cenas que compartimos mientras ella ya estaba en otra parte. No me dolía solo lo que había hecho, sino cómo lo había hecho. Cómo lo ocultó. Cómo lo justificó sin vergüenza. Y sobre todo, cómo pensó que podía seguir como si nada. Estuve ahí unas 2 horas antes de volver al piso. Entré en silencio. Carmen no estaba, claro. En la cocina quedaban restos de una comida a medio preparar, como si se hubiera ido con prisas. Saqué mi portátil, conecté el disco externo donde había guardado las capturas de sus correos, sus ubicaciones, el registro de llamadas, todo lo que había ido recopilando sin saber que un día me serviría. Luego abrí una hoja en blanco. No me gusta improvisar, así que empecé a planearlo todo como si fuera un proyecto de trabajo. Mi objetivo no era hacerle daño por hacerle daño. No buscaba destruirla por despecho. Lo que quería era que sintiera lo que yo estaba sintiendo, que viviera una fracción del vacío que me dejó. Durante los 3 días siguientes, no le dije ni una palabra. Dormimos en la misma cama, cada uno en su borde, sin tocarnos. Comíamos en silencio, fingiendo normalidad, como si fuésemos compañeros de piso que apenas se conocen. Ella no preguntaba dónde iba ni qué hacía. Yo tampoco. Parecía que ambos sabíamos que la cuenta atrás había comenzado. Pero lo que ella no sabía era que yo estaba ejecutando mi plan. Lo primero fue hablar con su jefe. Me presenté en el estudio de arquitectura fingiendo interés en reformar un local comercial.
Pedí una cita con ella y cuando llegó el momento, apareció Carmen, pálida, vestida como siempre con esa ropa neutra que usaba en el trabajo, el rostro sin expresión. La saludé con una sonrisa. Su jefe estaba en la sala contigua, así que solo tenía segundos. Le extendí un sobre. Esto va dirigido al despacho completo. Te dejo la decisión de entregarlo tú o que lo haga yo. Ella miró el sobre sin abrirlo. ¿Qué es esto, Javier? Un resumen de tu vida paralela. Fotos, correos, ubicación, extractos de tus mensajes con Martín. Me aseguré de que todo estuviera claro. No puedes hacer esto, me dijo, bajando la voz. Es mi trabajo. Tampoco tú podías hacer lo que hiciste y aquí estamos. Salí antes de que pudiera reaccionar. Ese fue el primer paso. El segundo fue hablar con sus padres. Los invité a cenar a un restaurante y fui solo. Cuando preguntaron por Carmen, les dije que estaba ocupada. Durante el postre, les pasé otro sobre igual. No dije mucho. Solo me limité a decir. Su hija me ha estado engañando desde hace meses. Esto es para que tengan el contexto completo. ¿Y para qué necesitamos ver esto nosotros? Preguntó su madre con una mezcla de confusión y molestia. Porque quiero que entiendan por qué no la van a ver más en mi casa. Porque quiero que sepan la verdad antes de que ella se la disfrace. Y porque merezco que alguien la mire sin esa imagen de hija perfecta. El padre se quedó en silencio. No dijo nada. Solo guardó el sobre en su chaqueta y pidió la cuenta. El último paso fue Martín. No iba a golpearlo, ni a amenazarlo. No soy ese tipo de hombre. Pero sí iba a hacer que sintiera el sabor de su propia arrogancia. Conseguí el correo de una galería donde él estaba exponiendo algunas de sus fotos. Envié copias de los mensajes donde hablaba de Carmen, de cómo se la en su estudio mientras yo creía que estaba en cenas de empresa. Añadí fotos y capturas, sin ningún texto. No pedí que lo echaran, no firmé el correo. Solo envié la verdad y dejé que ellos hicieran lo que consideraran. Esa noche, cuando llegué al piso, Carmen me estaba esperando en el salón. Tenía el sobre que le di en el trabajo sobre la mesa. Su cara estaba desencajada, los ojos hinchados. ¿Qué hiciste? Me preguntó sin gritar, sin llorar, solo con una voz rota. Lo que tú nunca hiciste conmigo, decir la verdad. No tenías derecho a hacer esto. Es mi vida, mi trabajo, mi reputación. Y tú no tenías derecho a convertir nuestro matrimonio en una farsa. Ahora estamos a mano. Ella me miró durante varios segundos sin decir nada. Luego se fue al dormitorio, cerró la puerta, y no salió en toda la noche. Yo dormí en el sofá. Y por primera vez en semanas, dormí profundamente. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del salón filtrándose por las persianas y un dolor de cuello insoportable por haber dormido en el sofá. El silencio en la casa era espeso, y por un momento pensé que Carmen se había ido. Me levanté sin hacer ruido, crucé el pasillo y empujé suavemente la puerta de la habitación. Ella estaba sentada en la cama, vestida, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. No levantó la vista cuando entré. Me quedé parado en el umbral unos segundos, dudando de si debía decir algo o dar media vuelta y marcharme, pero ya no quedaba nada que guardar ni que posponer. Tenemos que hablar, dije con voz firme, sin dureza, pero sin dudas. Ella alzó la vista. Sus ojos estaban rojos. Asintió sin decir nada. Me senté en la silla frente a la ventana, a medio metro de la cama. Estábamos uno frente al otro, pero a años de distancia. No sé por dónde empezar, dijo ella al fin,
con la voz quebrada. Supongo que no sirve de nada pedirte perdón a estas alturas. No, no sirve. Pero tampoco hace falta que te arrastres. Solo quiero entender qué se supone que debemos hacer ahora. No sé. No pensé que llegaríamos a esto. Pensé que podría, no sé, manejarlo, ocultarlo, que se pasaría. ¿Ocultarlo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que te aburrieras de él? ¿O hasta que yo me enterara y te diera igual? No lo planeé así. No sabes lo sola que me he sentido los últimos años. Tú estabas, sí, pero no estabas. Solo hablabas de reformas, de presupuestos, de que querías ahorrar para una segunda propiedad. Nunca me preguntabas cómo estaba, ni qué sentía, ni qué necesitaba. Me cansé de hablarle a una pared. ¿Y por eso decidiste acostarte con alguien? ¿Esa fue tu forma de comunicarme que estabas harta? No. Eso fue un error. Lo sé. Pero también fue la primera vez en años que alguien me miró como si yo importara. Pues me parece perfecto. Quédate con él. No quiero estar con él. Ni contigo. No quiero estar con nadie. Quiero estar sola. Necesito pensar. ¿Y qué hacemos con el matrimonio? ¿Lo guardamos en una caja por si cambias de opinión? No. Quiero separarme. No quiero que esto siga así. Ni el rencor, ni los reproches. No quiero que te arruines por mi culpa. Tarde para eso. Se hizo un silencio largo, de esos que no se llenan con palabras. Solo se escucha la respiración, el movimiento del reloj en la pared, la distancia que crece cada segundo. Voy a irme unos días, dijo ella, levantándose lentamente. Tengo una amiga en Alicante, me quedaré allí mientras tú haces lo que tengas que hacer. ¿Y después? Después veremos cómo organizamos el divorcio. Podemos hacerlo sin abogado si estás de acuerdo. Todo está a tu nombre. No quiero nada. No es por el dinero, Carmen. Es por todo lo demás. Por lo que tiraste sin pestañear. No lo tiré sin pestañear. Me costó más de lo que imaginas. Pero ya no quedaba nada. Solo rutina, silencio, distancia. Y tú no lo viste. No lo quisiste ver. Yo sí lo vi. Pero pensé que era normal, que todas las parejas pasan por eso. Pensé que lo nuestro era fuerte. Pero me equivoqué. Sí. Los dos nos equivocamos. Ella recogió un par de cosas, metió ropa en una maleta pequeña y se fue sin mirar atrás. No hubo abrazos, ni promesas, ni llantos. Solo el sonido de la puerta cerrándose y mis pasos arrastrándose hasta el comedor. Me senté en la mesa y miré alrededor. El piso estaba igual, pero todo era distinto. No sabía si debía sentir alivio o tristeza, rabia o paz. Sentía un poco de todo y nada al mismo tiempo. Pasé el resto del día llamando a un par de amigos cercanos, gente que me conocía desde antes de Carmen, y les conté lo básico. No quería dramatizar, solo necesitaba que supieran que iba a estar solo por un tiempo. Todos me ofrecieron salir, quedar, tomar algo. Pero no tenía ganas de ver a nadie. Esa noche, dormí en nuestra cama, la que ya no era de los dos, y no soñé con nada. Al día siguiente, empecé a buscar un abogado. Quería que todo se resolviera pronto, sin rodeos. También hablé con mi jefe para pedir unos días libres. Necesitaba espacio. Tiempo. Algo que me ayudara a ordenar la cabeza. No tenía claro qué iba a hacer con mi vida, pero tenía claro que con Carmen no había vuelta atrás. La semana siguiente fue la más extraña de mi vida.
No porque pasara algo especialmente fuera de lo normal, sino por cómo me sentía por dentro. Me levantaba temprano, desayunaba en silencio, me iba al trabajo como siempre y volvía al piso vacío, pero todo tenía un tono diferente. La rutina no cambió demasiado, pero la sensación de estar completamente solo sí. No recibía mensajes de Carmen, ni llamadas, ni señales. Tampoco yo la buscaba. El día que me escribió para confirmar que ya estaba en Alicante y que había hablado con una abogada, le respondí con un simple ok. No tenía nada más que decirle, y no me apetecía fingir una cortesía que no sentía. En el fondo, ya no estaba enfadado. Lo que quedaba en mí era una mezcla de agotamiento emocional y resignación, como si mi cuerpo supiera que pelear contra lo que pasó ya no tenía sentido. Durante esos días, revisé todos los rincones del piso. Saqué sus cosas de los armarios, las guardé en cajas y las dejé en el trastero. No lo hice con rabia, ni por venganza, sino por necesidad. Necesitaba ver qué quedaba realmente de mi vida sin ella. Había fotos, recuerdos de viajes, regalos pequeños que ahora no significaban nada. Todo eso también lo guardé. Solo dejé lo imprescindible. Una noche, me senté en el sofá con una cerveza, mirando la televisión sin prestarle atención, y me di cuenta de algo muy concreto: estaba empezando a sentir paz. No porque lo que ocurrió tuviera sentido, ni porque hubiera encontrado una forma de justificarlo, sino porque al fin había aceptado que no podía cambiar nada de lo que pasó. No tenía que perdonar, ni entender, ni salvar nada. Solo tenía que seguir. Un par de días después, Carmen me pidió vernos. Acordamos un café cerca del centro. Llegó puntual, vestida de forma sencilla, sin maquillaje, y con esa expresión seria que solo había visto en momentos importantes. Nos saludamos sin abrazos, sin besos. Se sentó frente a mí y pidió un té. Yo pedí un café solo. No te llamé antes porque no sabía si querías hablar, empezó diciendo. No tenía nada que decir. Supuse que era mejor dejar pasar unos días. Yo también lo pensé. Pero creo que tenemos que hablar de cómo terminamos esto. Sí. Estoy de acuerdo. Quiero que todo se haga rápido. Ya hablé con un abogado. No voy a pedirte nada. Quiero cerrar esto cuanto antes. Yo tampoco quiero alargarlo. Ya contacté a la notaría. Podemos hacer la separación de mutuo acuerdo. Firmamos y ya está. Perfecto. Hazme llegar los papeles. Se quedó en silencio un momento, luego bajó la vista y dijo algo que no esperaba. Lo que hiciste, mandar todo a mi jefe, a mis padres, fue cruel. Fue justo. No tenías derecho a pasar página como si nada. Al menos ahora todo el mundo sabe quién eres realmente. No soy una villana, Javier. Sé que la cagué. Pero tú también tienes parte en esto. No eras fácil. No eras presente. Nunca me hiciste sentir deseada. Y tú nunca me dijiste nada. Nunca intentaste arreglarlo. Solo huiste. Porque ya no podía más. No voy a justificar lo que hice, pero tampoco quiero que te vayas pensando que fui solo una infiel. Estaba rota por dentro, y tú ni lo notaste. Pues entonces hiciste bien en irte. Porque yo no pienso volver a pasar por esto. No otra vez. No quiero que pienses que todo fue mentira. Hubo años buenos. Te quise de verdad. Pues quédate con eso si te ayuda. Yo ya no necesito darle sentido a lo que viví contigo. Solo quiero terminar con esto. Ella asintió. No dijo más. Pagamos a medias.
Nos levantamos y nos fuimos por direcciones opuestas. No hubo abrazos. No hubo lágrimas. Solo un cierre necesario. Los siguientes días fueron más livianos. Fui retomando contacto con amigos que había dejado de ver por estar siempre centrado en mi vida con Carmen. Empecé a salir más, a ocupar mi tiempo con cosas que antes había dejado de lado. Incluso retomé un proyecto personal que llevaba años guardado en una carpeta del ordenador, diseñar un sistema de gestión para pequeñas reformas. Nada ambicioso, pero era mío, y me hacía sentir que tenía el control de algo otra vez. Cuando por fin llegaron los papeles del divorcio, los firmé sin pensarlo 2 veces. En la notaría, Carmen estaba seria, pero tranquila. No hubo discursos finales ni miradas prolongadas. Solo unas firmas, unos sellos, y un apretón de manos que cerró definitivamente una etapa de mi vida. Hoy, semanas después de todo aquello, me doy cuenta de que no necesito entender por qué Carmen hizo lo que hizo. Tampoco necesito volver al pasado ni desear que las cosas hubieran sido distintas. Lo único que importa es lo que hago a partir de ahora. Estoy aprendiendo a estar solo sin sentirme vacío. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que lo que viene, aunque incierto, me pertenece completamente.